yo recomendaría más que herramientas, hay miles, como tú dices, hay herramientas estadísticas de programación y todo. Revisar mucho y pensar bien cómo quieres expresar tus datos. Es algo que he aprendido, como te decía, en el ámbito de la inteligencia de negocios, es ser muy directo con tus datos. Y si vas a mostrar algo, tienes que saber cómo hacerlo. Es como tratar de escoger la palabra perfecta para decir lo que quieres transmitir. O es como que cada tipo de gráfico fuera un lenguaje diferente. Entonces, dependiendo de a quién te estás dirigiendo y cómo quieres verlo, vas a hacer un gráfico diferente, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Hola, soy Ángel Gutiérrez. Y yo, Pablo Pando, Les damos la bienvenida al podcast. de Supply Chainers. En este podcast conversaremos con profesionales que tuvieron el privilegio de estar en alguna cadena de suministros o departamento de logística. Y nos contarán experiencias que marcaron su trayectoria profesional y personal, permitiéndonos aprender de las mismas. En este episodio hablaremos nuevamente con Catherine Vera. Para los que no escucharon el anterior episodio, Catherine es ingeniera industrial y tuvo la oportunidad de trabajar en planificación de la cadena e inteligencia de negocios. Esta situación le ayudó a tener una amplia perspectiva sobre la gestión de datos. Sin más, nos adentramos en este episodio a escuchar la continuación de las historias de Catherine. Wow. Bueno, a ver, cada empresa es un mundo, ¿ya? Y cada empresa tiene su cultura. Y lo que decía Ángel, ¿no? A veces en la cultura está hacerle caso a los de ventas. Y suele pasar en la mayor parte de las empresas. Y cada área tiene que hallar su voz y su forma de llegar también a las gerencias. He tenido la suerte de trabajar en empresas con certificaciones, con procedimientos claros, ISOs. Y la verdad es que facilita mucho la situación porque hay una guía clara de qué se debe hacer y quién es responsable de cada cosa. Me parece algo excelente, pero lastimosamente no es la situación de la mayor parte de las empresas en Bolivia. Entonces tienes que adaptarte un poco al caos y la verdad es que es caos en la mayor parte de las empresas. Y bueno, a ver, lo que decías, Ángel, yo he estado tanto en logística de entrada como de salida. Es complicado, ¿no? En salida escuchas mucho ruido del tema de ventas y siempre tienes que tener tus respaldos y sí, a veces pasa que uno se equivoca, pero uno tiene que saber sobrellevar las cosas, reponerse, tener resiliencia, como decías, y seguir viendo cómo no permitir que se cometan más errores. En el caso de logística de entrada es un poco más de ruido de todas las áreas, ¿no? Porque eres el primer eslabón. Entonces eso causa pues un efecto dominó, así un maremoto de situaciones que van a generar cambio en la empresa, ¿no? De situaciones que pueden llevar a buenas decisiones como pueden llevar a malas decisiones. Y es algo que creo que como profesional y como una persona que trata de ser ética siempre en lo que hace, puedo aconsejar a la gente, ¿no? Que si realmente hay algo que tú ves inminente, algún problema, uno lo tiene que hablar. Es algo que la gente no hace. Y es cierto, hay muchas empresas que empiezan a llenar de miedo a los trabajadores, ¿no? Te equivocas y te vas. Y es una cultura que hay que cambiar porque todos se van a equivocar. Lo único que vas a generar es que la gente no te diga que se está equivocando. Y cuando la gente no te dice que se está equivocando, tomas decisiones en base a lo que ellos están haciendo y tomas malas decisiones. Entonces, creo que es una parte importante del trabajo saber reconocer lo que uno hace y saber ser el primero en levantar la banderita y decir, ¿saben qué? He planificado algo mal. No sé, yo como compras he planificado algo mal, por favor, producción, ¿qué solución tenemos? Por favor, ventas, ¿qué promoción podemos sacar para que no nos pegue tan duro esto otro? Entonces, es una especie de coordinación entre toda la empresa y eso es un tema muy de cultura, ¿no? A veces tenemos empresas donde las gerencias no se hablan, las jefaturas no se hablan y
todo es un tema de pelea y de echarse la culpa, y eso no genera valor para la empresa, absolutamente para nada, ¿no? Lo único que hacemos es, ok, ya apuntamos bien el dedo todos los que quisimos y que hemos resuelto absolutamente nada. Entonces hay que saber trabajar los errores, ver que ya no se cometan más, pero antes que eso, saber también cómo resolver sobre la marcha las cosas, ¿no? Y ser siempre los actores del cambio. Y creo que cuando la gente ve a otros trabajadores que tienen esa iniciativa de hablar las cosas y de trabajar, pienso que generas cambio en la gente y generas cambio en los jefes y en la manera en la que se trabaja, ¿no? Obligas a gente que no se hablaba a hablarse porque tienen que resolver un problema, o te obligas a ti mismo a dar un poquito más, y a veces descubres que los problemas que parecía que no tenían solución sí lo tienen, ¿no? Y es cuestión de abrir la mente y dar alternativas, y a lo mejor de eso surge, no sé, un cambio positivo, qué sé yo. No sé si tienes un problema de importaciones y descubres, no sabía que había habido un proveedor local para esto y me sale más barato, y de repente esos tropiezos son como pepitas de oro, así que vas descubriendo en el camino y dices, wow, qué buena oportunidad para el cambio. Y no es solo un cambio momentáneo, sino decir, creo que tengo la oportunidad de ir analizando todos mis proveedores y saber si realmente valen la pena. Entonces, pienso que hay que ver las cosas de ese modo, ¿no? Cada pequeño tropezón, verlo como una oportunidad de cambiar y de mejorar. Siempre, siempre, siempre se tiene una oportunidad para aprender de lo que estás haciendo. Y ya sea personalmente o como empresa, ¿no? Las empresas a veces no se dan cuenta que están parados sobre una mina de oro, pero no saben cómo explotarla. Buenísimo. Yo sé que nos vas a ayudar con esta pregunta porque sabes las herramientas. Tú tienes al frente a 20 personas que están viviendo ese problema de que producción no se habla con logística y logística no se habla con ventas y compras no se habla con finanzas, y cada uno está con su escudo y con su espada esperando a recibir el golpe o dar el golpe. Quiere resolver el problema en esa empresa. ¿Qué herramientas que vayan más a lo técnico? Porque sabemos que también tiene un gran porcentaje de liderazgo el poder solucionarlo. Uh-huh. Pero en tema logístico, ¿qué herramientas recomendarías para eliminar esos? Creo que sería bueno un desglose desde distintas perspectivas y cómo estas ayudan al problema, ¿no? Sí, bueno, creo que las cosas se facilitan, lo que te decía, desde tener claro en un inicio quién tiene responsabilidad de qué. Pienso que ese tema de echarse culpas y eso es porque precisamente no está claro quién tiene que hacer qué y quién es responsable de qué. Y pienso que ahí las jefaturas tienen que levantar la mano y decir, yo me hago responsable de este proceso, de aquí hasta aquí, de esta gente y, no sé, de esta documentación. Una vez que tienes claro eso, disipas la mayor parte de los conflictos, me parece. Y después de eso, obviamente puedes hacer un análisis de las causas por las cuales existen quiebres, por las cuales has perdido X monto de dinero, qué sé yo. Pero más allá de buscar un culpable o de tener un consenso de todas las jefaturas de a quién le van a echar la culpa esta vez, la idea es decir, creo yo, que ¿qué puede hacer cada área para mejorar eso, no? Está bien, no sé, nos faltó X insumo, fue culpa de abastecimientos, pero ahí también debería salir y decir producción, ok, yo no debería haber producido eso, y ventas decir, yo debería haber puesto esto para promocionar en otra época o qué sé yo. O sea, ver cómo podían haber coordinado mejor. Ese es un tema... ¿Qué le llamarías a esa herramienta? ¿Procedimiento? Es que no es un tema solo de procedimiento, creo yo. Es un tema más de... No sé si... ¿Gestión? Sí, gestión o... Sí, exacto, Gestión de calidad. Es que estás incumpliendo con el cliente y no
la respuesta no está en solo decir, sí, bueno, nos faltó abastecernos de esto, sino decir también, ya, ok, tú como ventas, ¿por qué no ofreciste otros productos que son iguales, no? Lo que a mí me pasaba en la empresa de consumo masivo era que a veces decían, perdimos venta de este X producto y teníamos otra marca que ofrecía el mismo producto. O sea, no exactamente el mismo producto, no un producto competidor, digamos, y no lo ofrecían. ¿Y qué pasaba? Que a los vendedores se les hacía muy fácil vender a la gente lo que siempre les vendían. Decían, no, a esta persona le gustan los productos A, B, C y yo siempre le vendo eso y no le ofrezco nada más. Entonces, tiene que haber una oportunidad a partir de los problemas de que cada área se cuestione, ¿cómo puedo yo evitar eso? O sea, todos somos parte de la cadena de suministros y no puede ser que porque abastecimientos ha fallado, todos los otros eslabones que serán, no sé, 2, 7, 20, hayan tropezado. En algún punto alguien tiene que levantar la bandera, ¿no? Y creo que es un tema de calidad decir que, wow, si a mí me está faltando, yo ya aviso y doy la banderita al siguiente eslabón de la cadena de suministros. Porque ahí nos tropezamos todos, ¿no? Decir, bueno, como fue su culpa que él lo diga o qué sé yo, y yo sigo dejando que esa bola de nieve se haga más grande y más grande, no tiene sentido. O sea, si a mí me llegó un problema, decirlo. Y no es un tema de echarle la culpa al anterior, sino de decir qué más se puede hacer más adelante. Y creo que las herramientas están en, primero, aclarar lo que te decía, ¿no? Procesos, procedimientos, aclarar documentación. Es súper importante. Creo que muchas empresas no se tienen claro a veces de quién es a quién se responsabiliza por la documentación que se genera. Por el manejo de la información también. Claro, por el manejo de la información. Y terminamos viendo que todos echan la culpa entre ellos y va a terminar siendo la culpa del asistente del almacén que metió mal un dato o del chico de ventas que acaba de iniciar en meter otro mal dato. Entonces hay que hacernos responsables, hay que tener claro que eso es un peso con el que tienen que cargar los jefes y que como jefes tienen que asegurarse de que haya buena capacitación, de que siempre tengan las herramientas disponibles para realizar las métricas, para dar alertas tempranas de lo que sea, porque de repente vas y te enteras que el chico del almacén se sabía hace una semana que un insumo iba a faltar porque ellos ya se lo conocen de memoria y vieron, bueno, así de vistas y de buenas a primeras que va a faltar. Pero no te aviso porque asume que tú vas a hacer tu trabajo. Pero ahí tiene que haber alguien que levante una bandera y tiene que haber la cultura dentro de la empresa para que ese chico pueda acercarse a la persona que esté encargada y le diga, he notado que ya no hay esto, ¿qué hacemos? Entonces es también un tema de tener la posibilidad de hablar con tus jefes y de que la gente se sienta cómoda dando su opinión. Y es un tema muy de cultura, ¿no? Creo que en las empresas en las que he trabajado siempre han funcionado mucho mejor aquellas en las que los trabajadores podían transmitir sus ideas sin miedo a sus jefes. Acá, Catherine nos aconseja algo valioso que debe ser aplicado por las empresas, pero también puede ser aplicado por ti, si administras personas. Ya sea que tengas un cargo de supervisión, gerencia, jefatura u otros semejantes, no olvides dar esa apertura a tu equipo. En ellos es más que seguro que encontrarás la prevención de problemas futuros. Si resumimos en 4 palabras la mejora de una cadena de suministros, podríamos definirlo entre lo que sería confianza, coordinación, comunicación y manejo de información. Bueno, la última no es palabra, ¿no? Sí, creo que bueno, tal vez entraría en planificación, ¿no? Eso de que es bien importante un buen objetivo. Porque sí he vivido situaciones donde quieres una mejora, pero tienes que empezar por decir dónde quieres mejorar y qué quieres mejorar. Y a veces es un poco, no sé cómo decirlo, es muy grande decir, quiero mejorar las ventas o reducir mis costos
y no sabes por dónde empezar. Entonces tienes que tener objetivos súper claros. Podríamos cambiar entonces la coordinación por planificación e incluirla la misma en la planificación. Que sean en vez de 4-3. Es que el manejo de la información es importantísimo, ¿no? Es Puedes que no es tener solo mucha en la planificación, en la información. macana es transversal. Es súper transversal, sí. Porque o sea, va desde inicios hasta el fin la idea de tener un objetivo, desde cómo lo vas a planificar hasta cómo vas a terminar midiendo tus resultados, ¿no? Entonces tienes que tener súper claro qué vas a hacer, ¿no? Es como cuando quieres implementar un KPI, pero no sabes ni cómo medirlo, entonces ahí ya estás perdido. Entonces, ¿qué tal? Mejor aterricemos en un PDCA. Veríamos el tema de la planificación, en la ejecución lo que sería la comunicación con parte de coordinación, que también se vería en el tema de la verificación y luego la medición. O sea, podríamos hablar del PDCA y con su transversal en el tema de comunicación y coordinación. Sí, importantísimo. Creo que con eso se resume un poco toda mi experiencia en el ámbito logístico, que es bastante, o sea, se habrán dado cuenta, es bastante subjetivo. Yo podría decirles, pueden aplicar fórmulas o algoritmos o 1000 cosas que son mucho más técnicas, pero la verdad es que la solución de los problemas va mucho más allá de lo técnico. Y si no puedes realmente explicar un problema tan fácil que tu operador más pequeño lo pueda entender, entonces yo creo que no vas a llegar al objetivo. La solución está en lo simple. Si no puedes explicar tu problema y tu operador sí, algo está mal, y eso nos ocurre a diario. Pensemos en el problema más cercano que tuvimos en el trabajo. Ahora, imaginen que están enfrente del gerente general, el cual les pide explicar ese problema. ¿Lo pudieron explicar? ¿Consultaron a alguien de su equipo operativo qué piensa sobre el problema? Si no lo hicieron, inténtenlo y nos comentan cómo les fue. Bueno, continuemos con la intervención de Pablo. Creo que algo destacable, digamos, de esta entrevista es de que estamos viendo mucha información basada en percepciones. Más allá, digamos, de un contenido teórico. La verdad, lo que yo trataba de hacer en mi última intervención fue realmente estructurar teóricamente todo eso. Y creo que va realmente, es muy bueno. Es muy bueno todo lo que nos dices, porque prácticamente estamos viendo que una cadena de suministro sin coordinación no sirve. Sin coordinación y sin gestión de calidad no sirve de nada. Sí, y bueno, tal vez yo sí me fui un poco más a lo subjetivo, como te dije, porque también he tenido un poco de experiencia con eso, ¿no? Cuando traté de implementar otro sistema de gestión logística en una empresa, me choqué con lo que creo que todos se chocan al salir de la universidad, y es que la formulita y las cosas perfectas no sirven en cancha. Muchas veces porque no tienes acceso a esa información, ¿no? Yo decía, ya, perfecto, quiero mejorar la logística. ¿Y de dónde parte uno? Y a lo que va una empresa es el dinero. Y esa es información súper sensible que usualmente alguien que no está en un cargo jerárquico no la tiene. Entonces, tienes que ver la manera de tratar de traducir todo tu conocimiento en algo mucho más digerible, más práctico. Y tienes que aprender a ser flexible, a ser pragmático, a tratar de resolver las cosas con lo poco que te dan, ¿no? Entonces empiezas a bajarle un poco a tus expectativas y dices, ya, no voy a resolver la vida de esta empresa, vamos por el primer paso. Si no puedo ver costos, que puedo ver stocks, puedo ver ventas a nivel, no sé, de SKUs. Entonces empiezas a tomar información de uno y otro lado, tratando de armar tu propia teoría sobre lo que podría estar bien. Y eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Me basé mucho más que en, no sé, en fórmulas o tipos de cálculo logístico, que es lo que se debería utilizar. Me basé en los principios más básicos de lo que era estadística, que era algo que yo conocía bien, había dado clases de estadística y fue como que desempolvar mis cuadernos y decir, ¿qué puedo usar de esto? O sea, realmente es buscar en todas las herramientas que tengas y a veces ahí encuentras la solución.
y de una solución que era obviamente mucho más práctica, más al nivel de los datos que estaba trabajando. Y sí he encontrado un poco de resistencia a veces de la gente, ¿no? Tenía un poco de roce tal vez con el jefe de almacenes que tenía, y que era una persona súper capaz, que también había estudiado logística, que había estudiado estadística también. Entonces era un poco un choque de conocimientos, pero también surgieron muchísimas cosas buenas de eso, ¿no? Entonces a veces en la gente que más choca con nosotros encontramos también ese empujoncito para superarnos. ¿Y quién alguna vez no tuvo problemas con algún colega del trabajo? Creo que es algo común que ocurra. Sin embargo, como Catherine nos comparte, es de suma importancia tener la visión de qué tipo de empujoncito podemos obtener de ese problema. Y en este punto, habiendo conversado bastante con Catherine sobre datos, nos animamos a preguntarle: ¿y qué debería ser un logístico que está presionado para tomar decisiones, siendo que los datos pueden tomar meses y meses en ser recolectados? Escuchemos lo que nos comparte. Al final, además de descubrir que, bueno, realmente puedes modificar la información y tomar los datos para servirte de ellos lo mejor que puedas, porque no siempre se puede implementar inmediatamente una recolección de datos que te sirva para hacer un análisis, porque usualmente necesitas muchos meses de toma de datos, etcétera, etcétera. Es ir trabajando con lo que tienes, ajustar las cosas, tratar de mejorar los procesos, mejorar la toma de datos. Y lo que yo hice fue mejorar tal vez la manera en la que hacían el forecasting. Entonces, creo que desde ahí ya teníamos una batalla ganada. No confiar solo en ventas, sino también ver desde nuestra posición cómo podíamos mejorar eso. Y ante todo no sé, confiar en lo que tú sabes y en lo que tú conoces, ¿no? Porque una vez que tú confías en tus conocimientos, hallas esas herramientas en lugares que no esperabas, ¿no? Como decía lo de la estadística. Una cosa lleva a la otra. O sea, Exacto. es como hacer el camino de andar, digamos. Exacto. O sea, la cosa es comenzar a ejecutar y de ahí empieza a jalar otra. Si empiezas a descubrir muchas cosas y tienes que tener mucha confianza en lo que estás haciendo, es algo que no vas a aprender en la universidad, lo aprendes en las empresas, y es realmente ir y defender tus ideas, y a veces, como yo decía, no pelearte con la gente y no tenerle miedo a la pelea, porque en el ámbito laboral eso te hace crecer y es una oportunidad súper grande a veces pelearte. Sí, hay que ser diplomáticos y muchas cosas, pero hay situaciones donde vale la pena pelear y vale la pena defender tus ideas, porque al final del día puede que el que esté enfrente y el que te esté criticando realmente no tenga claro todo lo que estás haciendo, ¿no? Te va a decir, pero no me parece, o le suena incómodo para su área. Pero si tú mantienes tu posición y vas de frente y dices, no, yo he tomado en cuenta esto y ya he hablado con gerencia y he hecho esto y el otro, entonces al final ganas esa pelea, ¿no? Ganas el poder trabajar un poco más. Justamente en una anterior entrevista con Jimmy, hablábamos y veíamos mucho el tema del síndrome del impostor en el momento de realmente Sí, manejar los datos, ¿no? Porque uno piensa que, o sea, no los ha trabajado bien, o hay alguien que los puede trabajar mejor, o que, bueno, alguien es gerente porque, pucha, debe ser mucho más capo que yo, cuando tal vez en realidad, o sea, al final de cuentas nadie va a saber mejor esos datos que el que hace. Exacto. Incluso tal vez las personas que tienen mayores capacidades que uno puedan ser mejores que uno, pero no tienen esa cancha o experticia de haber trabajado con esa información en ese momento, ya que las situaciones son coyunturales y evidentemente específicas en algún punto. Sí, tal cual. Como te digo, me pasó eso y sí he tenido mis roces. Y de repente, no sé, te lanzan comentarios de algo que, como tú dices, parece que ellos tuvieran la experticia o qué sé yo, pero a veces es gente que solo quiere hallarte un poco el error o demostrar que tal vez era una forma de esa persona de decirme, tú estás en un cargo un poquito menor, o sea, yo sé hacerlo, y tal vez le dolió. No te puedo decir exactamente lo que esa persona sintió, pero me imagino
que se sintió un poco mal en ver una solución tan simple propuesta por alguien con un cargo inferior al suyo y que la gerencia lo mire y diga, ¿por qué no lo habíamos hecho antes? Y pasa eso, ¿no? Y Es un recaemos de tema- nuevo en la cultura. Sí, es un tema mucho de la cultura, sí. Yo creo que, como tú dices, Pablo, las habilidades blandas juegan un papel enorme en estas cosas porque al final del día estas reuniones gerenciales no las gana el que muestra más datos, no las gana la persona que en realidad más sabe, gana la persona que tiene las cosas claras y que puede exponer sus ideas de manera directa y en términos que le interesen a gerencia y etcétera, ¿no? Entonces, lo que te decía, si traduces tu trabajo en dinero, vas a ganar la batalla porque el gerente no se va a tomar el tiempo de revisar todo el trabajo que hiciste para decirte, no resulta que vamos a ganar 1 millón más al año, sino 900,000. No, va a ver que va a ganar y va a decir, hazlo, pero demuéstrame que lo puedes hacer. Entonces, es un tema muy de habilidades blandas, como tú decías, ¿no? Así de ser muy asertivo. Habilidades blandas. Es un tema bastante largo y bello de debatir. Uno de nuestros capítulos donde más hablamos del tema de liderazgo logístico y habilidades blandas fue con Sergio Oría, el 1000 Trabajos. Te invitamos a escucharlo si aún no lo hiciste. Y bueno, volviendo al tema de datos, veamos qué piensa Catherine al respecto. Escuchándote y lo que yo pude entender o captar, ¿tú qué opinas? En el lado izquierdo tienes lo que tú mencionaste. Muchas veces, aún teniendo los datos, la persona que tiene más seguridad, Más seguridad. Es Más más seguridad. asertiva. Más seguridad e influencia. correcto, llega a ganar a una persona que no tiene datos. Entonces hay una frase que Porque digamos, incluso una reunión, o sea, podríamos decirle que es el punto final para ganar tal vez una negociación o tener un resultado, digamos. Sí. Pero esa reunión se la va trabajando previamente. Hay muchas más interacciones que no las ves hasta el punto de llegar a la reunión. Ujú. Por ejemplo, en una SIOP, evidentemente tienes muchas más coordinaciones previas, mucha más corrida de información previa. Claro, y todos entre saben de qué ventas se y está hablando. operaciones. La reunión netamente es para coordinar ciertos puntos, que son los críticos, evidentemente, ¿no? Claro. A ver, es que creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Sí hay que tener datos, porque tiene que ser el sustento de lo que tú vas a decir, pero tienes que saberlo decir muy asertivamente para llegar a la gente. Y para ser asertivo con datos, lo que tienes que hacer es resumir todo lo que tengas en términos de cantidad, porque si vas a llegar a un mismo punto demostrando mejoras en 3 o 4 procesos diferentes, mejor englóbalos. Di que has mejorado la totalidad de ese eslabón de la cadena, digamos. Así haces la información mucho más digerible y mucho más clara. Porque si te vas a perder en todos los datos que estás mostrando, y no todos son a tu favor, porque suele pasar que a veces mejoras cosas y no se ven tan bien, mejor no lo hagas, ¿no? Si estás yendo a una reunión y vas a ir con gerencia, muestra los datos que importen, muestra las mejoras que importen. No necesitas sacar tus 40 KPIs y decir, este año en este KPI me he ido así, en este KPI me he ido así. Eso déjalo para las reuniones de mandos medios. O al menos de que sea información de entrada de esa reunión, digamos. Claro, pero eso yo diría, déjalo para mandos medios. Si vas a ir a una gerencia a hablar, habla en términos globales. Si puedes englobar varios KPIs en uno solo, hazlo. Eso es tener una comunicación clara y asertiva, y vas a llegar mucho mejor a las personas que no tienen tiempo para revisar todo tu trabajo, ¿no? Así al final tienen 10 minutos y con suerte 5 te van a atender, entonces vas y bombardeas con buenos datos. Hay una frase que, bueno, se la maneja mucho en temas de comunicación y que dicen que una fotografía vale más que 1000 palabras, una imagen vale más que 1000 palabras,
Y creo que estamos viviendo últimamente en el boom de lo que sería el manejo de datos e información. Y uno de los aspectos más importantes en esta rama es el tema de visualización de datos. ¿Qué opinas sobre eso? Tal vez herramientas que nos puedas recomendar, no sé, Tableau, Power BI, algo en tu experiencia. ¿Qué es lo que mayores resultados tal vez te ha dado en ese sentido? Ya, sí, totalmente de acuerdo con la afirmación. Mostrar una gráfica puede llegar mucho más allá que decirlo en números, porque de repente para ti, no sé, X cantidad de dinero signifique algo porque tú ya sabes qué parte de tu proceso implica eso. No sé si es el 50% de tu presupuesto, pero la gente de arriba va a ver lo mejor en un gráfico, ¿no? Y Y es siempre algo marcada que, en el tema del dinero o cosas globales, ¿no? claro, y es algo que aprendí cuando trabajaba en inteligencia de negocios y es hacer muy claro con ese tema de los datos, ¿no? De cómo vas a transmitir tú los datos. Hay que saber qué tipo de gráfica usar si tienes un conjunto de datos y quieres separarlo por porciones, usar una torta. Si quieres mostrar un cambio de un evento continuo, utiliza una gráfica de líneas continuas. Si vas a ver cantidades de dinero por gestiones, vas a una gráfica de barras. Si quieres ver un proceso de calidad, vas y haces una gráfica de dispersión. Realmente tienes que tener muy claro el tema de tus bases estadísticas y tus bases matemáticas y saber para qué utilizas. Exacto, porque al final puedes ser un genio en hacer simulación, en Oracle, en Power BI, en lo que tú quieras, hacer gráficos 3D de todos los colores. Puedes hacer Python, R, todo lo que tú quieras. Puedes ser un genio, pero si no sabes realmente mostrar los datos, no vas a transmitir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, cosas simples como cambiar los ejes, digamos, para demostrar la verdadera, ¿cómo te digo? La verdadera tendencia de un cambio. Son cosas pequeñas que llegan porque es bien visual. Entonces, yo recomendaría más que herramientas hay miles, como tú dices, hay herramientas estadísticas de programación y todo. Revisar mucho y pensar bien cómo quieres expresar tus datos. Es algo que he aprendido, como te decía, en el ámbito de la inteligencia de negocios, es ser muy directo con tus datos. Y si vas a mostrar algo, tienes que saber cómo hacerlo. Es como tratar de escoger la palabra perfecta para decir lo que quieres transmitir. O es como que cada tipo de gráfico fuera un lenguaje diferente. Entonces, dependiendo de a quién te estás dirigiendo y cómo quieres verlo, vas a hacer un gráfico diferente, ¿no? Entonces... Eso de hacerlo personalizado es muy cierto. Claro, porque al final del día es lo que terminamos volviendo cada vez. Es mucho de tener asertividad y esas habilidades de saber a quién te estás dirigiendo y cómo hablarle, ¿no? Y en el tema netamente de elegir, digamos, la funcionalidad de cada gráfico, ¿tienes alguna recomendación, no sé, de bibliografía, algo o algún blog, no sé? No tengo blogs o directamente o es la experiencia de la directa. vida. No, la verdad es que yo me apoyo mucho en lo más simple. Cualquier libro que te hable de estadística lo vas a tener muy claro, ¿no? Es como que tú abres un libro de estadística y en las cosas más básicas te va a decir para qué es un gráfico de, no sé, de un pie, o para qué es un gráfico de acumulación de datos o de dispersión. Y en las definiciones más simples te vas a dar cuenta y vas a hallar tú mismo los ejemplos para los cuales los puedes utilizar. Es lo mismo que cuando haces el análisis final de tus datos y vas a hacer, no sé, una regresión o algo. Tienes que saber también cómo ajustarla, ¿no? O sea, si tienes cierto tipo de datos, si tienes una encuesta sí o no, tienes que utilizar cierto tipo de regresión. Si tienes una dispersión con cierto tipo de datos, qué sé yo, a ver, un ejemplo. Tienes datos con una
distribución en campana de Gauss, tienes que hacer un ajuste chi cuadrado, digamos. O sea, vas a encontrar en los términos más básicos de la estadística, más fundamentales de la estadística, lo que tú necesitas. Y creo que es un poco de revisión bibliográfica y de cualquiera. Puedes entrar a Wikipedia y leerte tipos de gráficos y vas a encontrar cosas que no soñabas encontrar. No sé, tal vez no sabes cómo utilizar un gráfico de caja, de árbol, hay tantas cosas diferentes en la estadística, y a veces a mí me ha pasado encontrar justamente lo que yo quería transmitir en algún tipo de gráfico que encontré así en literatura online. Que todo, o sea, estadística es algo básico, no necesitas pagar por un libro de estadística. De verdad, te entras a Wikipedia y encuentras todo lo que necesitas. Y de ver un gráfico ya se te viene a la mente cómo vas a meter las variables ahí. Dices, este es el que necesito. Entonces, si ves un curso que te dice, cuesta $100, le enseñamos visualización de datos para presentaciones ejecutivas, no lo tomas. No, creo que no. Por no decir... Sí. Igual es un poco de iniciativa, ¿no? Como te digo, yo revisé mucho en lo que yo tenía confianza, en los conocimientos en los que yo confiaba, porque tú inicias así, no te vas a meter a descubrir la pólvora cuando te están pidiendo un trabajo con un deadline de, que corto. Te digo, 30 días, y no te vas a poner a descubrir la pólvora, vas a agarrar lo que sabes. Y lo que yo sabía en ese entonces era estadística. Entonces tomé de vuelta los cuadernos de estadística y dije, ¿qué puedo usar? Analicemos qué nos pasó en nuestra vida diaria. Si hubo algún proyecto o KPI que no fue entendido por el público, ya sea por nosotros o un colega. Si tú lo viviste, sabes a lo que se refiere Catherine. O cómo olvidar ese informe que fue pedido para el día de ayer. Y la entrega depende de tu conocimiento que no tienes. Ya sea porque eres nuevo o estás metido en la rutina, que olvidas que tienes los apuntes de la universidad a la mano, súper claros para resolver ese problema en minutos. Para ambos problemas, Catherine nos deja 2 enseñanzas valiosas. Mostrar datos es como buscar la palabra correcta de lo que quieres decir. Ten cuidado y elige bien. Utilizar lo que tienes a la mano de conocimiento cuando el tiempo apremia será la mejor opción. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos en 2 semanas para escuchar la tercera parte de esta historia. Si quieres estar al tanto de nuevos episodios, no olvides seguirnos en Spotify o estar atento a nuestras publicaciones en LinkedIn. Encuéntranos como The Supply Chainers.